empezará Erika, la doctora Erika, urgentista, CMO del proyecto Loop Diagnostics, actualmente entre Qatar y Barcelona, o entre es Doha, Doha, Sí. entre Doha y Barcelona, ahí donde le pagan más o donde se lo pasa mejor. Y después de que Erika nos explique un poco qué es la sepsis, cómo funciona, qué es lo que tenemos actualmente en el mercado, veremos qué es lo que puede proponer Loop para mejorar la situación de los pacientes que sufren sepsis. Y dará paso a Enrique, ¿no? Hola, pues buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Y bueno, les voy a explicar un poco de una manera mucho más centrada y sencilla lo que es la sepsis, porque muchas personas no tienen muy claro cómo en sí qué es esto, ¿no? Y cuál es la importancia, ¿no? Actualmente. Y es mucha. Bueno, a ver, la importancia real de la sepsis es, principalmente, es una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Que es una enfermedad que depende del tiempo, ¿no? Que es una enfermedad que incluso se ha descrito que aumenta un 10% la mortalidad por cada hora en el retraso del tratamiento. Y la consecuencia principal de esta condición es que un 30-50% de los pacientes eh, mueren, ¿no? O sea, la tasa de mortalidad puede ser hasta el 50% dependiendo del centro que lo describa, pero por eso es muy importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Y si tomamos en cuenta solo la población de los pacientes hospitalizados, un tercio de las muertes de todos los pacientes que están hospitalizados en todos los hospitales es por sepsis, ¿no? Entonces, bueno, es una entidad muy, muy, muy importante, ¿no? Que la OMS reconoce casi 49 millones de ingresos en el mundo por año, 11 millones de muertes anuales, pero en sí, ¿qué es la sepsis, no? O sea, ¿qué es esto tan importante que nos preocupa? Bueno, la última definición de sepsis, que por cierto no está muy aceptada globalmente porque no nos ayuda a diagnosticar fácilmente a los pacientes solamente con esta definición, es una disfunción orgánica causada por una respuesta inflamatoria anómala a una infección. Eso es algo muy, muy importante a recordar, porque aunque esto describe perfectamente el estado patológico del paciente, pues digamos a primera impresión, no nos ayudará como tal a una identificación, digamos, de lejos, ¿no? Pero bueno, esa es la definición, digamos, del libro, ¿no? De lo que es la sepsis, ¿no? O sea, una disfunción de los órganos que se causa por una respuesta inflamatoria que es anómala a una infección, ¿no? Y bueno, si este estado progresa de una manera suficientemente profunda y prolongada, aumenta sustancialmente la mortalidad porque, bueno, se convierte en un estado de shock séptico, donde las alteraciones son mucho más evidentes, los pacientes suelen estar hipotensos, ¿no? Con la presión baja o con alteración muy evidente de las constantes vitales, ¿no? Que esto ya es una etapa como mucho más avanzada de la sepsis y es el estado más grave de la sepsis que llega a la disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces, Erika, una pregunta. Entonces, ¿la gente que le cogía COVID se morían de sepsis? sí, es un tipo de sepsis viral, pero bueno, es algo un poco más complejo médicamente, pero sí, es algo exacto. Sí, Ujú, ok. disfunción multiorgánica. Entonces, bueno, a ver, esto es como un esquema para, bueno, que quede un poco más claro cómo va esto de la sepsis, ¿no? O sea, tú primero, del lado izquierdo, ¿no? Vemos aquí, sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ok, aquí imaginemos una fuente de sepsis, ¿no? En el pulmón, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, ¿no? A ti te da una neumonía, tienes una infección en el pulmón y esta infección al complicarse, las bacterias pasan a la sangre, ¿no? Y bueno, al pasar a la sangre, ¿qué sucede? Bueno, aquí vemos un zoom, ¿no? De que las bacterias estando en la sangre y activando los sistemas inflamatorios que se dan en el proceso de la sepsis, ¿vale? Esto activa una serie de mecanismos inflamatorios que llevará a varias cosas, ¿no? A una disfunción circulatoria, ¿no? Que es el siguiente paso ¿no? La cadena de sucesos, ¿no? Y esta disfunción circulatoria y todas las demás alteraciones que ya hemos dicho inflamatorias harán que se vayan acumulando con el paso del tiempo diferentes disfunciones de órganos que conducirán a la muerte de las personas, ¿no? O sea, en este caso, bueno, es el ciclo, ¿no? Mortal de la sepsis, ¿no? Hasta que se llega a la muerte, ¿no? Aquí algo muy importante de recordar es que en este proceso, ¿no? Una bacteria en sangre, ¿no? Que es cuando empieza a complicarse una infección,
pues desencadena, digo, este patrón de moléculas inflamatorias o de citoquinas, ¿no? Que conducen a todo el estado patológico de la sepsis, ¿no? Y luego ya el último, pues esto, disfunción circulatoria, disfunción orgánica y alteración más grave, digamos, más evidente, ¿no? Entonces, ¿por qué el diagnóstico de la sepsis debe ser antes, ¿no? De una alteración obvia o del desarrollo de síntomas obvios en los pacientes, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, que este artículo es muy famoso. Nosotros los médicos es algo que nos enseñan desde la universidad, pues, o sea, que no ha cambiado, o sea, que es así. O sea, si ustedes se fijan, en la línea horizontal, ¿no? Vemos cómo pasa el tiempo, ¿no? Y en la línea vertical, pues la fracción total de pacientes en su fracción negra, bueno, la barra negra significa la fracción total de pacientes que han sobrevivido, ¿no? Entonces, esta relación de pacientes que sobreviven va disminuyendo con el tiempo a medida de que va pasando más tiempo desde que hay una alteración obvia en la sepsis, ¿no? O sea, como es, por ejemplo, la presión baja, ¿no? Entonces, el progreso, ¿no? Con cada hora, pues aumenta un porcentaje que es alrededor del, bueno, 8 o 10% de mortalidad con el paso del tiempo, ¿no? Esto a veces se puede un poco correlacionar con otras enfermedades dependientes del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, los infartos, ¿no? O sea, un infarto mientras más tiempo pase y no te lo tratan, pues es más mortal, ¿no? O también un ictus, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con o sea, con la detección temprana antes de esto? Bueno, actualmente mm, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, actualmente, ¿cómo se diagnostica la sepsis? Digamos, ¿cómo se intenta diagnosticar la sepsis de una manera temprana? Bueno, actualmente es puramente un criterio clínico, ¿no? O sea, por ejemplo, la presencia de una nueva disfunción orgánica en el contexto de una posible infección o una infección que esté confirmada ya en una persona, ¿no? O que una persona presente un síndrome, que es un síndrome de respuesta inflamatoria, o sea, es un síndrome que nosotros utilizamos en medicina, que es un conjunto de signos, por ejemplo, que el paciente tenga fiebre, que tenga muy altos los glóbulos blancos, o sea, es un conjunto de cosas que se llama síndrome de respuesta inflamatoria, pero como su nombre lo dice, es un síndrome y no suele ser específico de sepsis, ¿no? Porque se puede dar en otras cosas, ¿no? Incluso en un estado posquirúrgico, después de, por ejemplo, un trauma, quemaduras, etcétera. Otra cosa que a veces suele ayudarnos a los médicos es, bueno, a lo mejor los pacientes mayores empiezan a tener alteraciones del estado mental, ¿no? Se empiezan a desorientar y, bueno, en el contexto de que sospechemos que a lo mejor puede estar infectado, pues en este caso pensarían que el paciente puede estar séptico. O que un paciente, por ejemplo, tenga un mal estado general, ¿no? Y que, bueno, haya una infección ya documentada. O, bueno, otras cosas que se han descrito, como el Quick-SOFA, que, bueno, al final de cuentas tampoco es específico de sepsis y que simplemente te dice que el paciente tiene un mayor riesgo de morir. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, las guías internacionales que utilizamos actualmente en todo el mundo, que son las de la Surviving Sepsis, cuya última actualización es del 2021, eh, en sí describen dentro de las guías como 3 posibles formas de poder diagnosticar tempranamente la sepsis, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita de diagnóstico temprano. Entonces, ellos dicen que, bueno, que las mejores herramientas que puede haber y que ellos recomiendan, pues son estas, ¿no? El que un paciente esté inflamado o hacer alguno de estos escalas clínicas que están en internet y que, bueno, que podrían ayudar a sospechar esto, ¿no? Con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 72%. ¿Qué problema hay con esto? Por ejemplo, aquí el News, que es el score de News, ¿no? Que el famoso score de News, pues un score de 0 es cuando tienes todo muy bien, ¿no? O sea, que alguien respira sin oxígeno, que la presión está bien, que el pulso se mantiene bien, que es un paciente que está alerta, que no tiene confusión, o sea, que tiene todas sus constantes, digamos, normales, ¿no? Conforme el paciente empieza a alterar sus constantes, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de una manera más o menos grave, pues el score de News va a ser mucho más alto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente un score de News más alto y que va a ser más sensible para diagnosticar sepsis, pues lo va a diagnosticar más tarde, ¿no? Porque lo que habíamos dicho antes es que una vez que ya hemos tenido alteraciones en las constantes vitales en un paciente, es que ya es una etapa mucho más tardía de la sepsis donde la disfunción orgánica ya está presente, ¿no? Entonces, bueno, el problema con estos scores clínicos es realmente este, ¿no? O sea, el valor predictivo también es variable según la prevalencia de sepsis o de infecciones en una población, ¿no?
lo que habíamos dicho, las constantes vitales, que ya es una etapa tardía, ¿no? Y además, pues, digamos, como diagnóstico temprano, ni siquiera se mencionan los hemocultivos ni la detección de DNA bacteriano, porque realmente el hecho de que tú detectes una infección no significa que un paciente tenga una alteración inmunológica, ¿no? Que le llevará a una disfunción orgánica, ¿no? O sea, de hecho, bueno, pues la mayor utilidad que a lo mejor que se le ha encontrado a estas pruebas es el intentar que cuando tengamos el resultado de los hemocultivos en 3 días o el tener un DNA bacteriano, pues que me ayuden un poco a dirigir el antibiótico, pero tampoco ningún estudio ha realmente demostrado ningún beneficio real clínico en mortalidad, en sepsis, con estas pruebas, ¿no? O sea, bueno, con el DNA bacteriano. Y luego los hemocultivos, pues no tienen un papel diagnóstico temprano, son pruebas microbiológicas que lo que ayudan es a en 3 días, ya que si me sale alguna bacteria positiva en el 30% de los casos solamente, pues bueno, puedo dirigir un poco mejor el tratamiento y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo se confirma la sepsis, no? O sea, una cosa es lo que hemos hablado del diagnóstico temprano de sepsis, que es lo ideal, y otra cosa es el diagnóstico confirmatorio de sepsis, ¿no? O sea, que tú tengas una infección documentada y que ya tengas una evidencia medida de disfunción orgánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, que es digamos, la definición de sepsis, ¿no? Es infección, pero que haya disfunción orgánica, pues hay una escala que se llama SOFA, como aquí pueden ver en las letras, ¿no? Que es una evaluación de los fallos orgánicos relacionados con sepsis, ¿no? Entonces, aquí se evalúan 6 sistemas, ¿no? El sistema respiratorio, con una medición específica que nosotros usamos como en el hospital, el sistema circulatorio, ver la necesidad de drogas para mantener la tensión o que el paciente esté hipotenso, alteraciones en la sangre, alteraciones neurológicas, alteraciones gastrointestinales y alteraciones en el sistema renal, ¿no? Entonces, estos 6 sistemas, evidentemente, también, o sea, si tú tienes una escala más alta de SOFA, es que tienes una disfunción multiorgánica asociada a la sepsis, ¿no? Bueno, entonces, esto, aunque es un diagnóstico confirmatorio, pues desgraciadamente es una detección tardía. Entonces, ¿qué dicen las guías internacionales respecto al diagnóstico confirmatorio de sepsis, no? Bueno, pues ahora sí, ¿no? Que hay dos cosas que de verdad hasta parecen broma. Una, el paciente ha mejorado en sus constantes vitales, o sea, que ya no necesita ningún tipo de soporte orgánico, que lo diste de alta de la UCI o que no se murió, después de que le diste antibióticos y controlaste un foco de infección, ¿no? O sea, el diagnóstico confirmatorio de sepsis es después de un tratamiento en base a una sospecha, ¿no? Y luego, pues, más o menos, bueno, no más o menos, esta es la cifra, digamos, estándar, ¿no? Del 50 al 70% de los hemocultivos serán negativos en los pacientes con sepsis, ¿no? Entonces, bueno, si nos esperamos una semana, solamente uno de cada tres o a veces em, uno de cada dos, en el mejor de los casos, tendrá un hemocultivo que me ayudará a, bueno, a confirmarlo, ¿no? Pero bueno, realmente el diagnóstico, o sea, la mayoría de las veces en la UCI, ¿no? Que hacemos nosotros como médicos es, sospecho que tiene sepsis, entra a la UCI, se trata, mejora, tuvo sepsis, ¿no? Esa es como la cadena de diagnóstico. Entonces todavía estamos un poco en las cavernas, pero lo que sí sabemos es que hay que sospechar sepsis un poco de una manera, ¿no? Un tanto de alerta del tiempo, ¿no? Para salvar vidas, ¿no? O sea, existe una campaña actualmente dirigida a la sospecha de sepsis. O sea, ya no es confirma sepsis, ¿no? O sea, la campaña actual es sospecha sepsis para tratarla rápido y que el paciente no se muera, ¿no? Entonces, hay un programa que se ha creado en la Universidad de Barcelona, bueno, que hemos creado para, bueno, para tratar de entrenar a los médicos de primera línea, tanto de urgencias como, bueno, en general médicos de familia, enfermeras de urgencias y todo, para la identificación, o sea, primero la identificación de los casos sospechosos de sepsis, luego eh, seguir la cadena de supervivencia, que en este caso sería controlar el foco, el inicio del antibiótico tempranamente y la resucitación hemodinámica inicial, que son las 4 cosas que si se hacen rápido han demostrado disminuir las muertes en sepsis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las guías internacionales en cuanto a esto de una hora de la cadena de supervivencia de la sepsis, ¿no? Entonces, las guías internacionales de la Surviving Sepsis tienen un paquete de medidas, que esta es una infografía que todo el mundo tiene de referencia, pues, o sea, incluso está pegada en muchos lugares en urgencias,
donde te dicen, a ver, la primera hora de oro de la sepsis, ¿no? Entonces, tiempo cero, medir cosas, tomar los cultivos antes de dar los antibióticos, un poco para que después me pueda ayudar a ajustar las cosas, ¿no? Administrar el antibiótico, reanimar al paciente o aplicar las drogas que se necesiten, ¿no? O sea, las 5 acciones de oro de la sepsis, ¿no? Ese, a partir del tiempo cero o a partir de que el paciente es identificado, pues después de una hora es cuando ya empezamos a tener problemas y no actuamos a tiempo, ¿no? Entonces, en base a estas recomendaciones de las guías internacionales y del paquete de medidas de la primera hora, hemos creado este algoritmo que ya está publicado y este artículo, bueno, aquí describimos el algoritmo que se utiliza como entrenamiento del personal de salud de primer contacto de urgencia para, pues, bueno, para identificar y para manejar rápidamente la sepsis, ¿no? Entonces, para no meterme en este rollo así, lo importante es el inicio de este algoritmo, ¿no? Entonces, primero es identificar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la identificación? Bueno, pues que vamos a empezar con una sospecha de sepsis para poner en marcha todo el mecanismo de manejo de la sepsis que está en el algoritmo completo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de este algoritmo que sería nuestro sueño mejorar, ¿no? Pues que en lugar de que sea una sospecha de sepsis, pues que fuera más bien una sepsis confirmada, ¿no? Pero bueno, esto de momento no existe, bueno, no lo tenemos a la mano aún, ¿no? Entonces, bueno, para que nosotros como médicos pues, podamos tener un desencadenante claro para empezar toda esta paquete de medidas e intervenciones urgentes que se requieren en los pacientes con sepsis, ¿no? Si se fijan aquí, después del tiempo de presentación de la sepsis, empieza primero, pues, monitorizar el paciente. Obviamente, monitorizar el paciente requiere el que tú identificas un paciente y lo pasas a un box específico con un monitor, buscarle una fuente de la infección, sacarle los cultivos cuanto antes, tomar ciertas pruebas de sangre e incluso tomar un biomarcador basal como es la procalcitonina para que después podamos desescalar los antibióticos. Pero definitivamente no es para el diagnóstico porque nunca ha habido una evidencia sólida de que la procalcitonina sirva para el diagnóstico, ¿no? Entonces, a partir de esto, de estas intervenciones, pues ahora sí podremos asegurar la administración del antibiótico, el control del foco, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sería bueno, no? O sea, para la detección temprana, ¿cuáles son los objetivos actuales de la medicina moderna de emergencias en la sepsis, no? O sea, pues primero, confirmar más allá de una sospecha clínica que el deterioro de una persona es debido a sepsis, ¿no? Y no otra cosa. Distinguir una persona que está inflamada o que tiene una respuesta inflamatoria anormal por sepsis o de la que es causada por algo que no es una infección. O sea, queremos distinguir a estos pacientes que están inflamados y que no es que la causa no es una infección, ¿no? O sea, evitar el sobretratamiento también, ¿no? Porque esto lleva a resistencias bacterianas por el uso incrementado de antibióticos. Luego, detectar a los pacientes que necesitan una atención prioritaria en urgencias, obviamente, ¿no? O sea, necesito identificar tempranamente a los pacientes que se van a poner mal o que tienen riesgo de morir para darles una atención prioritaria en urgencias, ¿no? Y pasarlos a donde toque, ¿no? Así como los otros códigos, pues en Cataluña, en este caso, que es donde yo he trabajado los últimos 7 años, pues es el código sepsis, se activa el código sepsis, entonces ese paciente inmediatamente se pasa al box de urgencias porque tiene sospecha de sepsis y ya está, ¿no? Se pone en marcha el código intrahospitalario. Luego, tomar la decisión de admitir o enviar a casa al paciente con una infección posible o confirmada, que esto sería muy importante porque no es lo mismo que alguien se quede ingresado a que no, o que necesite un antibiótico por la vena, o alguien que puede tener un antibiótico por vía oral, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues simplemente el que algo me ayude a decidir si un paciente necesita intervenciones más agresivas antes de que el cuadro sea obvio y que el paciente ya esté más allá que pagar, ¿no? Entonces, este algoritmo, digamos, sería, digamos, ideal que cambiáramos por esto de aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso de cuidado de las infecciones graves en un hospital o en la UCI, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en la mayoría de las veces se sospecha sepsis, vale, pues inicio un tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro. Quien tiene dinero y tiene pruebas rápidas de
de laboratorio microbiológico? Pues dice, bueno, pues pido esto al laboratorio para ver si algo puedo modificar mis antibióticos, pero primero tengo que tener el diagnóstico de sepsis para poner en marcha todo este manejo, ¿no? Y además poner en marcha todo el demás monitoreo para poder modificar mi tratamiento, ¿no? Una vez modificado el tratamiento y controlada la fuente de infección, ¿no? Pues los antibióticos tendrán que ir disminuyendo en su espectro hasta que se dirige el tratamiento completamente según todo lo que yo tengo ya para ver si puedo un poco reducir mi espectro antibiótico y también ver los cambios en otros biomarcadores que me ayudan a desescalar el antibiótico y por lo tanto detener el tratamiento, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Que para poner una vez más en marcha incluso el proceso dentro del hospital de los pacientes con sepsis, pues se necesita algo que confirme este diagnóstico para poder implementar con seguridad y sin sobretratar a pacientes o incluso infratratar a pacientes y tener en general un mejor manejo, bueno, un mejor manejo global, ¿no? O sea, una mejor calidad de la atención. Entonces, ¿cuál es el biomarcador, digamos, ideal de detección temprana en la sepsis, ¿no? Entonces, número uno, que me confirme la presencia de respuesta inflamatoria, lo mismo de antes, ¿no? No regulada como respuesta a un estímulo, pero que no solo me diagnostique la infección. O sea, necesito algo que más bien me confirme que el paciente está en un estado de respuesta inflamatoria anormal como respuesta a una infección, ¿no? Luego, que me aporte datos objetivos al juicio clínico, que actualmente, por desgracia, dependemos del juicio clínico de quien atienda a un paciente, que no necesariamente es que el médico sea malo, sino simplemente es que el volumen de pacientes en urgencias a veces es tan alto que nadie se puede poner a pensar en ese momento de, uy, este paciente podría tener sepsis, ¿no? Y el paciente se puede quedar ahí afuera esperando en una silla en lugar de que tenga una atención un poco más rápida, ¿no? O sea, a veces se compara esto un poco con la necesidad como de los estudios que se han inventado en los últimos años para detección del infarto, ¿no? O sea, tenga lo que tenga el paciente, si el biomarcador del infarto es positivo, ese paciente tiene que entrar o sea, inmediatamente a un box de urgencias, ¿no? O sea, no lo puedes dejar en una silla ni nada. Que el diagnóstico sea rápido y eficaz, obviamente, porque tampoco te puedes esperar 1000 horas. Y bueno, sobre todo, ya lo hemos hablado, lo de la toma de decisiones y que además pues, tenga un costo asequible y que evidentemente pues, los hospitales con menos recursos o más remotos lo puedan utilizar, ¿no? Entonces, actualmente el tratamiento basado en biomarcadores tiene cuatro posibles situaciones, ¿no? Uno, que tengas un biomarcador positivo y que en realidad el paciente tenga sepsis, o sea, que tenga una respuesta inflamatoria normal, una disfunción orgánica con respuesta inflamatoria normal, Mm, con respuesta a infección, y que este diagnóstico, pues evidentemente es un verdadero positivo, ¿no? El problema será cuando el biomarcador de salga positivo, pero el paciente no tiene sepsis. Entonces, aquí el problema es el sobreuso de antibióticos y la tasa alta, ¿no? de falsos positivos, ¿no? Este sería el caso de los test rápidos de diagnóstico microbiológico, porque al sobrediagnosticar, incluso hay pacientes que no están infectados y que sale positivo el DNA, porque el DNA pues, puede salir positivo con cualquier cosa, ¿no? O sea, hay muchos falsos positivos en infección, pues en sepsis habrá todavía más falsos positivos, ¿no? Entonces, esta alta tasa de falsos positivos incrementa el tratamiento innecesario de pacientes que no están sépticos, ¿no? Luego, pues la otra posible es esto, que el marcador sea negativo y que sí tengas la infección, que estos serían los casos, digamos, entre estos y estos, los rojos, o sea, los dos más graves. Y luego, pues esto, que también te ayude a descartar los pacientes que no tienen ni sepsis ni infección, ¿no? Entonces, bueno, esto tenerlo mucho en cuenta, ¿no? O sea, si quieren, aquí les puse un código QR de esa asociación, me parece que está en Francia, bueno, que han hecho como un checklist, ¿no? De lo que podría tener un biomarcador ideal, pero bueno, evidentemente no se puede tener todo en la vida, pero bueno, al menos algo que se asemeje un poco más a esto, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé un poco de la parte más médica, sé que Enrique les va a poner también un poco todas las opciones del mercado también. Pero bueno, actualmente, em, digamos, de hecho, esta descripción del entrenamiento de los médicos de urgencias, ¿no? O sea, este algoritmo de manejo, ¿no? Para la identificación y manejo rápido de casos, está dirigido no a médicos de UCI, está dirigido a médicos de primer contacto, ¿no? Entonces, esto se creó precisamente para entrenar al personal de salud como parte de las medidas de mejoría de calidad de la atención que se recomiendan
por todas las sociedades internacionales en el manejo de pacientes en emergencias, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es esto, ¿no? Que nos gustaría algo un poco más, algo un poco menos subjetivo. Perfecto, Erika. Vale, ahora damos paso a eso, a Enrique Hernández, uno de los co-founders de la compañía Loop Diagnostics, para que nos... Bien, pues muchas gracias, Erika. Ha sido súper completo. Yo, de hecho, me he apuntado muchísimas cosas porque es súper útil un seminario así, sobre todo en algo que no se comprende del todo, como es la identificación rápida de la sepsis y el por qué se necesita, ¿no? En nuestro caso, antes de conocer a Erika, la empresa, los fundadores, hicimos una inmersión clínica durante 2 meses en un hospital. De hecho, fue en el Institut Goodman, y fue donde un poco la necesidad clínica apareció, que era al final que los test microbiológicos tardaban mucho en dar los resultados y que al final pues no eran relevantes para el diagnóstico, ¿no? Entonces, siguiendo la línea de esta primera observación, que es una observación súper amplia, llegamos a una observación que incluso provoca mortalidad en este caso, que es la sepsis. Como te has comentado, Erika, números grandes, 50 millones de casos en todo el mundo, una mortalidad todavía a día de hoy elevadísima, incluso en países desarrollados. Y pues como comentaba Erika, al final el principal problema que hemos identificado aquí, y por eso por lo que nos pusimos en conjunto nuestro grupo con Erika, ha sido la gran problemática de la detección temprana, ya no, sino independientemente del tipo bacteriano, etcétera, sino que al final, desde urgencias, cuesta ver que el proceso séptico está pasando cuando el paciente y los síntomas son muy comunes entre ellos, ¿no? Incluso la sepsis afecta a personas de avanzada edad que todavía tienen síntomas más débiles, ¿no? Que un paciente que igual está desarrollando un paciente más joven. Aquí seguimos atacando el tema de los test actuales. El problema de los test actuales, hay dos vertientes, o identificar el patógeno o identificar marcadores en suero. Como comentaba Erika, el patógeno no es confirmatorio de sepsis y encima la detección del patógeno solo está presente en el 30% de las muestras de urgencias que están desarrollando sepsis. El patógeno tarda mucho en verse detectado en sangre o si puede ser detectado, pero como comentaba Erika, sin ningún valor, ya que se puede detectar un DNA, pero el patógeno no está presente, ¿no? Y luego tenemos la otra estrategia, que sería todas las empresas que detectan biomarcadores en sangre, ¿no? Estos biomarcadores, la mayoría de ellos aparecen con el fallo orgánico, por lo tanto, al final aparecen después de los síntomas y quizás tengan pues como la procalcitonina, un uso para quitar el antibiótico, pero en ningún caso actualmente tienen un uso de recomendar el antibiótico en pacientes. De tal manera que lo que hicimos en Loop fue pensar un poco diferente, salirnos un poco del marco del patógeno o de los marcadores en suero, y lo que hemos creado es un ensayo funcional. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no solo identificamos un biomarcador en sangre, no, nosotros lo que hacemos es estimular las células inmunológicas del paciente y evaluar su respuesta. Gracias al mecanismo que estamos usando, que se basa en estimular la inmunidad innata, somos capaces de detectar la sepsis desde la primera hora que ocurre con un 90% de sensibilidad, desde la propia urgencias, teniendo una ventana de detección mucho más amplia que el resto de marcadores, porque al no ser un biomarcador en suero que sube y baja dependiendo del estado del paciente, nosotros evaluamos la respuesta inmunológica del paciente, el estado inmunológico de las células. El estado que analizamos es un estado de inmunosupresión que es estable durante las primeras 72 horas en el que el paciente está entrando en la sepsis. Al final usamos el conocimiento científico que ya estaba descrito, revistas tan importantes como el Lancet en 2013 ya establecen que toda sepsis tiene un proceso inflamatorio y posteriormente un proceso antiinflamatorio o inmunosupresión. Sin embargo, no hay ningún test en el mercado actualmente que esté proveyendo de herramientas para poder identificar la sepsis desde este punto de vista, ¿no? De tal manera que, como veis aquí, nosotros somos capaces de ver
si el paciente ha entrado en este proceso de inmunosupresión, que como os comentaba, tenemos una sensibilidad del 90% en urgencias. La mayoría de los pacientes que llegan a urgencias ya están en un estado de inmunosupresión, comparado con otros marcadores que, como veis aquí, salen muchísimo más tarde, o incluso la identificación del patógeno. Al final lo que hemos creado es un test, que es un test rápido con las ventajas que tiene usar el lateral flow a nivel de coste económico y a nivel también de implementación en el hospital, porque no deja de ser de un test point of care. Y como veis aquí tiene dos partes. La parte de abajo es un tubo en el que se mezcla 1 mililitro de sangre completa directamente desde el paciente de urgencias con 1 mililitro de nuestro reactivo, y tras una incubación a 37 grados que hace que se estimulen las células inmunológicas con el reactivo del paciente, al final solo hay que apretar para abajo y obtener el resultado si las células del paciente están en un estado de inmunosupresión, es decir, no responde, o están en un estado inmunológico normal, inflamatorio, tras el test, que correspondería con cualquier paciente sano. Lo que tenemos es la patente en fases nacionales actualmente. Y el test está diseñado para que funcione en cualquier laboratorio o incluso unidad de emergencias, porque solo requiere de un aparatito que es un termobloque que caliente la muestra durante 2 horas y media para revelar si las células inmunológicas están en un estado normal, es decir, producen inflamación, o en un estado inmunosupresor, es decir, están en formato sepsis. Nuestro ensayo clínico más grande fue gracias al colaborador Hospital de Belviche, en el que hicimos 2 cosas. Fue probar nuestra prueba con sepsis, diferenciando sepsis versus sanos, pero también incluimos un control extra muy interesante que en pocas empresas lo hacen, que es poner pacientes inflamatorios que no es por culpa de una infección, como son los pacientes que han salido de una cirugía cardíaca. De tal manera que evaluamos que nuestro test es igual de sensible que en sanos y tiene valores del 90% y casi 100% de especificidad, comparados con la procalcitonina, que obtenemos valores muy inferiores del 30% de sensibilidad, sobre todo en pacientes recién sacados de urgencias, ¿no? Además, hemos testado el test en otros tipos de pacientes, en otros hospitales. Tenemos hasta 300 pacientes sospechosos de sepsis testados. Por ejemplo, incluimos un mini estudio en el hospital de Cochín, porque estamos en colaboración con un distribuidor ahí, en el que evaluamos 50 pacientes que pasaban por bioquímica para evaluar cómo nuestro test, la estabilidad de nuestro test y el uso. Y actualmente también tenemos un estudio extra en el Partaulí con el Key Opinion Leader Antonio Artigas para evaluar pacientes que han pasado también con un score news más del 4. En cuanto a competidores, que es un poco Erika lo que no ha dicho, los podemos clasificar según el tiempo de sepsis, si se está cogido desde emergencias o desde la UCI, y si tenemos un dispositivo point of care o un dispositivo más de laboratorio. Lo que tenemos aquí es que al final las empresas grandes y grandes competidores que sobre todo detectan patógenos se clasifican más en laboratorio UCI, porque ahí es donde son útiles. Luego tenemos otros competidores que se clasifican también porque detectan el patógeno por PCR o otros marcadores o que son más formato point of care. Sin embargo, todos ellos al final son capaces de detectar la sepsis desde el estado de la UCI, no desde las urgencias. Y nosotros actualmente, que somos los únicos en el mercado, que todos nuestros estudios están siendo validados a tiempo cero en el paciente que entra por emergencias. Al final, nuestro business model es usar un distribuidor para llegar al hospital. Gracias a eso tenemos a márgenes muy amplios. Nuestro producto está subcontratado por Abington Gel, una empresa experta que nos hace para nosotros como marca blanca de nuestro dispositivo. Y gracias a eso pues podemos llegar a un mercado grande y usamos toda la evidencia y toda la reducción de riesgos al usar esta empresa que ya es conocedora. A nivel de mercado, el mercado que estamos estimando sería el 10 veces más grande que los casos reales de sepsis. ¿Por qué?
porque la evidencia clínica, por ejemplo, por todo paciente de urgencias que termina confirmándose por sepsis, tenemos 9 pacientes que no tenían sepsis. Por lo tanto, nuestro valor del test también podría ser tan simple como enviar el paciente a casa sin usar los recursos hospitalarios, sin mantener el paciente en urgencias más de 6 horas, simplemente enviarlo a casa con la tranquilidad de que no está desarrollando una sepsis. Y bueno, aquí tenéis un poco números grandes por hospital. Un hospital de 50.000 visitas de emergencias, sabemos que hace hasta 20.000 tests al año, por lo que nuestro dispositivo podría ser complementario de estos 20.000 test de hemocultivo que el hospital hace, pero con 10 veces, con un resultado 10 veces más grande. Como veis aquí, el equipo de la izquierda es el equipo de Loop a full time. Tenemos desde Joan Vieira, nuestro Product Development regulatorio, Eduardo Guerrero, el CEO, que era nuestra Manager Communication Manager, y yo el CEO y PhD en Inmunología e Infecciones. Tenemos a part-time tanto Erika como Joan Sabater, que nos ayudan con toda la fase clínica y todo el pues, tema de pacientes y publicaciones. Y tenemos también part-time en la empresa 2 perfiles, Adrián y Argyris de Anthology Ventures, que nos ayudan con todo el tema financiero y de inversión. Y a destacar, actualmente la ronda de Capital Sale es de $500.000, que complementa con el AIC que hemos obtenido, la financiación europea repesca de AIC, que nos pide tener un 40% de financiación privada cuando ellos están poniendo 1,1 millón. Entonces, gracias a este $500.000, podríamos complementarla con el 1,1 del AIC y te estaríamos finalizando la industrialización, que ya la tenemos planteada para que acabe el último batch en mayo-junio, y obtener el mercado CE, que sería para septiembre, y poder estar listos para entrar en comercialización. Y como ya sabéis, estamos en ronda abierta con Capital Share. Este es el QR, pero podéis entrar desde la propia página web. Perfecto, Enrique. Yo tengo un par de preguntas, bueno, el que tenga preguntas que las haga, y si no empiezo yo, aunque las sepa, ¿eh? Enrique, pero normalmente, o Enrique o Erika, cuando los pacientes llegan a urgencias, hay que clasificarlos en función de, a priori, los síntomas y la posible urgencia. ¿En ese momento se les tendría que hacer un test de sepsis a todo el mundo de forma exhaustiva? Bueno, a ver, depende evidentemente lo que refiere el paciente. Por ejemplo, si es un paciente, hay muchos pacientes, bueno, aquí la población en España, bueno, en general en Europa, ¿no? Pero bueno, en España la población es muy mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un paciente, la enfermera que hace el triaje, ¿no? Que incluso lo podría Exacto. aplicar la misma enfermera, porque, pues, ¿no? Entonces, si la enfermera que hace el triaje ve que un paciente viene por desorientación y tuvo fiebre, le tiene que hacer el test. Un paciente que venga con cualquier alteración de los signos vitales sin que haya una causa clara, o sea, que no venga por un infarto conocido o algo así, o sea, que no tenga una causa clara, se le tendría que hacer el test, ¿no? O sea, hay muchas situaciones clínicas que se tendrían que hacer desde un principio, desde el triaje, porque incluso si sale una prueba positiva en un paciente que tiene alterado algo, ¿no? Entonces ya se entra directamente, por ejemplo, en Belviche, pasan a los módulos D, que es donde está toda la parte de monitorización, ¿no? O sea, no pasan a la sala de espera normal, ¿no? Vale. Bueno, que yo he estado en Belviche y así se maneja, bueno, hay varios. Pero siempre tiene que haber algunos síntomas previos. O sea, sin síntomas no se les haría el test, digamos. Pero si no hay ningún síntoma, los pacientes no van a urgencias. O sea, el paciente que va a Ya. urgencias porque se siente mal, hay algo que la enfermera tiene que detectar, o sea, ya sea Ujú. o sea, lo que sea, incluso sin taquicardia ni nada. O sea, que el paciente esté, por ejemplo, confundido, un paciente que a lo mejor no se puede comunicar o lo que sea, cualquier alteración que no haya una causa clara de esto, se le hace el test y entra. Así, por ejemplo, cuando alguien tiene dolor torácico, por ejemplo, es así como un poco para que se entienda un poco mejor. Se imagina a alguien que empieza con un dolor de pecho, ¿no? También te puede dar dolor de pecho porque incluso hasta por ansiedad, ¿no? Pero si un paciente llega con dolor de pecho y tiene una troponina positiva, ese paciente entra directamente a otra zona que no es donde entran los demás con dolor de pecho. O sea, sería más o menos lo mismo, ¿no? O sea, un paciente que llega con algún síntoma que pueda, que no tenga una causa clara, ¿no? Se le hace el test y pasa. Vale, y actualmente no se les daría ningún test de sepsis. No, nada. O sea, Ya. cuando un paciente sospecha que está séptico,
es cuando el paciente ya se hipotensó. Es que es así, Vale. es que es muy Es triste, demasiado tarde. Vale, es vale, que es un vale. poco triste, la verdad, sí. Vale, doy paso a Nicolás, que tiene un par de preguntas. Nicolás, cuando quieras. Sí, bueno, lo he escrito por chat, pero bueno, Ah, una duda es que otras startups están desarrollando productos para detectar la sepsis. Eso sería la primera pregunta, porque imagino que si no hay nada efectivo ahora mismo para desarrollar esta detección, sí que entiendo que habrá otras empresas trabajando en ello. Y el segundo sería en cuanto a riesgos de comercialización del producto. Vale, si quieres te respondo a la primera pregunta. Bueno, como he explicado, existen dos tipos de startup. O la que está desarrollando productos para la identificación del patógeno, que estaría dentro de la utilidad, dentro de cuando el paciente ya está ingresado en la UCI, y el tipo de startup que están apostando más biomarcadores, evaluando el progreso, etcétera. De tal manera que, como comentaba Erika, nosotros, al ser desde diagnóstico temprano, daríamos pie, al confirmar una sepsis con nuestro test, daríamos pie al uso de otro tipo de startup en un estadio posterior, más en la UCI o cuando el médico ya se plantea de desescalar el antibiótico. Entonces, por ejemplo, todo tipo de startup, como Techu Biosystem, el propio DePool, que está en Barcelona, que se están focalizando en detectar patógeno desde sangre, para poder proporcionar esta información al médico, nuestro test podría ser el primer test que abriría la puerta a la indicación de este tipo de test. Además que son test que suelen ser más caros. Al identificar por PCR una batería de patógenos, igual estamos hablando de que el test cuesta, estamos hablando más de 150 euros, incluso 300. Por ejemplo, también se sabe el caso de Accelerate Diagnostic, que es un cartucho enorme para detectar patógenos que está entre 150 y 300 euros, pero claro, al final hay que distinguir muy bien qué paciente tiene sepsis para poder aplicar otro tipo de diagnósticos más caros, ¿no? Y los competidores más cercanos que están cerca de nosotros sería dos americanas, una es Inflamatics y otra es Immunoexpress. Solo una está en el mercado, que está yendo gracias a Biocartis, que se llama Septicite, que es Immunoexpress. Y esta compañía apuesta por una PCR de 150 euros con diversos marcadores en suero, y también apuestan por que son capaces de detectar temprana la infección. Ahí estamos estamos muy cerca los dos del mercado y de validación, pero aún así todos sus estudios han sido en sepsis confirmadas de UCI. Entonces, bueno, veremos si son capaces de obtener una buena sensibilidad en urgencias. Y en cuanto a los riesgos para comercializar nuestro producto, pues el primer riesgo que siempre existe en algo médico es la adopción. La adopción por parte de profesionales como Erika o tanto desde la UCI o desde urgencias. Por eso, desde la empresa, queremos hacer una estrategia de comercialización no directamente a hospitales grandes como Belviche, que igual tienen la sensación, al tener todo un laboratorio de microbiología 24 horas funcionando, que tienen la sensación de que tienen cubierta la necesidad, como un hospital más pequeño, más comarcal, que su única función es diagnosticar y mandar rápido al paciente a otro hospital si considera que tiene sepsis, o enviarlo a casa, que ahí, por ejemplo, no tienen hemocúltimos 24 horas, no tienen unos grandes laboratorios. Entonces, a la hora del market access puede ser uno de los puntos de entrada más atractivos para nuestro test. Vale, muchas gracias. Pues ya está. ¿La segunda pregunta ha quedado contestada también? Sí. Sí. Vale, pues perfecto. Sí. ¿Alguien tiene más preguntas? Espera, esta está hecha. Vale. A ver, antes de que alguien pregunte otra cosa en lo que les damos un poquito más de tiempo, Sí. a ver, yo, un poco Enrique, yo lo conocí un poco por obra del destino, la verdad, porque es que, o sea, nos conocimos en Belviche y fue hace un tiempo así, fue un poco el interés común como que surgió así de la nada, la verdad, porque no nos conocíamos de nada antes. Y justamente coincidió con progresión académica que hicimos con lo del programa en la universidad para poder hacer el curso de identificación temprana de sepsis, entrenamiento de profesionales, ¿no? O sea, actualmente hay muchísimos estudios de calidad en la atención de los hospitales
que describen que un muy bajo porcentaje de los médicos sospecha sepsis cuando lo tendría que sospechar, ¿no? En urgencias, incluso pacientes ingresados y todo, o sea, incluso médicos, ¿no? Que se supone que, bueno, que deberías de identificarlo más pronto, ¿no? Pues por X razones o lo que sea, la identificación es muy baja y entonces, claro, no puedes depender de un criterio clínico, o sea, no puedes depender de que el médico lo sospeche, ¿no? Eso es una. Entonces, a mí lo que me parece más importante es, número uno, que haya algo que piense lo que piense el médico. Si es positivo, te tienes que preocupar, ¿no? Y dos, que sea algo que sea específico, porque muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen fiebre o que están inflamados o que están posquirúrgicos, o sea, un montón de pacientes posquirúrgicos vienen a urgencias porque tuvieron fiebre y entonces la PCR, o sea, cualquier biomarcador inflamatorio se va a elevar en esos pacientes. Pero a mí lo que me pareció interesante de esta prueba es que esta prueba se realiza con una estimulación de un antígeno bacteriano. Entonces, realmente está detectando lo que es la sepsis, ¿no? O sea, estimular el sistema inmunológico con un antígeno bacteriano y detectar el estado patológico inmunológico de la sepsis, ¿no? O sea, no solamente es una proteína que sube y baja, ¿no? Sino como que me pareció interesante que se estimula y eso es como el mejor ensayo clínico rápido que puede haber así para que yo pueda tener algo más objetivo de, mira, pues sí, ¿no? O sea, me sirve, ¿no? Y luego también el tercer problema es que se pusieron muy de moda los test rápidos de o sea, que al final lo he puesto ahí, o sea, en un cuadro donde tú vas en el paso del tiempo dentro del hospital o de la UCI, tú vas cogiendo información desde el laboratorio, ¿no? Para poder dirigir un poco mejor tu tratamiento con el paso de los días. Pero, por ejemplo, los test rápidos, bueno, yo les veo un problema, o sea, yo soy amante de la infectología, pero tienen un gran problema. Número uno, a mí no me sirve de nada que me digan que un paciente tiene 100 bacterias detectadas de DNA. O sea, no me sirve para nada, porque eso no me va a ayudar a reducir el número de antibióticos. Al contrario, o sea, me va a confundir. Y otra cosa es que un paciente, no porque tenga una PCR positiva, tenga sepsis. Es lo mismo que pasa con el COVID. O sea, una cosa es que tú tengas COVID, ¿no? Y que ni te enteras porque estás asintomático, pero tienes una PCR positiva de un virus, ¿no? Y otra cosa es que tú te estés muriendo de un fallo multiorgánico con una PCR positiva, ¿vale? Ujú. Pues claro, Mm. esto es como el ejemplo más así actual que todo el mundo podría entender, ¿no? O sea, en el COVID es así, o sea, es una PCR positiva no significa que te vayas a morir de COVID. O sea, lo que significa que te vas a morir de COVID es porque acumulas fallos orgánicos, estás en la UCI, estás intubado, lo que sea, y es lo que te va a causar la muerte, ¿no? Y eso en la sangre se identifica con un estado inmunológico detectable, ¿no? Entonces, eso no te lo da ningún test bacteriano ni microbiológico. O sea, siempre depende de tu criterio médico para poder poner esta bacteria en contexto de qué, ¿no? Una pregunta, Enrique o Erika. ¿Habéis dicho que para tener el resultado del test son 2 horas y media o lo he entendido mal? Sí, es porque requiere de una estimulación inmune. Entonces requiere de 2 horas y media que el paciente podía estar esperando en observación en urgencias. De hecho, la media de los pacientes esperan hasta 6-7 horas en observación. Al final sí, requiere de esa incubación porque el sistema inmunológico tiene que reaccionar. Ujú. Es 10 veces más rápido que el hemocultivo, que al final es ver crecimiento, pero en nuestro caso es ver reacción inmune, sí. Vale. Ahora, esto, por ejemplo, esto en cuanto, yo le pregunté a Enrique al principio sobre este tiempo, y por ejemplo, en el bundle de 1 hora de la Surviving Sepsis, te pone el inicio de las intervenciones, ¿no? Luego, conforme vas, mira, de hecho voy a poner la pantalla porque esto me parece también importante, ¿eh? Porque yo también tenía la misma duda. Mm. Aquí, aquí, déjame lo cojo. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, 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 vale. sí. Pues aquí, por ejemplo, en el algoritmo, que esto ya no me mueve mucho rollo, pero mira, aquí empieza el algoritmo, ¿no? Empiezan las primeras intervenciones de obtener los cultivos, obtener el biomarcador para desescalar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego aquí, asegurar el inicio del antibiótico, no sé qué, que hasta el momento es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en pacientes que tienen bajo, o sea, que no están hipotensos, o sea, que no tienen shock, y el tiempo de aguja antibiótico es de 3 horas, ¿vale? Que eso está descrito en las guías internacionales, o sea, esto está así, ¿no? Y luego, aquí abajo, cuando un paciente, o sea, esta reanimación y todo esto se tiene que completar
en 3 horas. O sea, el bundle de la Surviving Sepsis empieza con una primera hora, que es donde tienes que, a partir de las primeras intervenciones, pasar a todas las demás intervenciones que se tienen que empezar en las primeras 3 horas, pero el tiempo, o sea, la franja de sepsis temprana, o sea, todos los artículos clínicos que evalúan intervenciones en la sepsis temprana, es un rango de 6 horas, ¿no? Pero claro, evidentemente, actualmente no hay nada ni de 6 horas, ¿no? O sea, no hay nada que... Entonces, al final, por ejemplo, si un paciente está lo suficientemente grave, ¿no? O sea, si un paciente ya llega súper hipotenso, súper fatal a urgencias, nadie le va a dejar de dar un antibiótico, tenga la prueba que tenga, ¿no? Entonces tú le vas a poner un antibiótico a un paciente que viene fatal y en 2 horas y media te sale negativo el loop, ¿no? O lo que sea, pues entonces dices, uff, tengo que pensar en otra cosa porque este paciente no está séptico, ¿no? Y está muy grave, ¿sabes lo que te digo? O sea, como que también, o sea, independientemente de lo que tú hagas corriendo porque el paciente está fatal, te aportará una información muy valiosa el que después tengas que dirigir tu pensamiento a otro, o sea, ¿sabes? O sea, eso va a pasar. Pero en la mayoría de las veces el paciente con sepsis, o sea, en España, bueno, es un país desarrollado, el paciente con sepsis no llega en plan hipotenso al borde de la muerte. O sea, sí llegan algunos, pero la mayor parte de los pacientes con sepsis llegan en un estado intermedio o incluso muy temprano, donde puedes razonablemente esperar las 3 horas de no iniciar un antibiótico hasta que tengas una prueba donde haya más investigaciones que te ayuden a identificar la sepsis. Vale. Espera. No sé qué ha pasado aquí. Tenemos otra pregunta en el chat, creo. Sí, ahora. Sí, de Ramón, ¿no? Ya lo he visto. Ramón Marca. Le doy paso, Ramón, cuando quieras. Si quieres plantearla. Bueno, Enrique. ¿Ramón? Sí. Bueno, si no la leemos ya está, pero Sí. la leo yo si queréis. ¿Han desarrollado un plan económico de cómo estiman la evolución del proyecto? ¿Cuáles han sido los éxitos de startups con productos y soluciones parecidas? Sí, sí, efectivamente tenemos unos financials y unas estimaciones de venta a partir de, como os he comentado, a partir de finales de este año ya se estima entrar en el mercado a nivel español y posteriormente nuestra idea es entrar a distribuidor por país, intentando ir a 2, inicialmente Europa, 2 distribuidores por 2 países por cada año. Y sí, tenemos comparables. El mejor comparable que tenemos es lo que le pasó a la startup Celeste, que desarrolló el Quantiferon, un test, el único test del mercado cuya metodología es muy similar a la nuestra. Es un test que estimula la sangre del paciente con el antígeno de tuberculosis y mide reacción inmunológica para saber si el paciente tiene una infección de tuberculosis activa. Este test fue comprado por Qiagen, bueno, en general toda la empresa, en 2011 por 350 millones. Es un comparable que nos gusta porque la tecnología es muy similar y que Qiagen es una de las potenciales empresas para el éxito. Y en cuanto a cómo está protegido el producto, ahora mismo tenemos la protección, una patente que estamos llevando a fases nacionales ya, de la metodología y los biomarcadores del test, y además tenemos protegido el diseño del propio test. Y como posterior protecciones, también estamos trabajando en proteger otros intended use del producto. Por eso estamos haciendo otros ensayos. Perfecto. Pues ya está. Si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí. Si alguien tiene preguntas, o bien que nos las plantee ahora, que nos las envíen por mail, tanto a la empresa como a Capital Cell. Tal como os comentaba, la sesión se graba, o sea que esta semana la tendréis sin editar y la semana que viene la meteremos editada. ¿Vale? La ronda está abierta porque este webinar se hace después de haber lanzado la ronda, o sea que si queréis invertir a partir de 500 euros se puede. Y hay un descuento hasta el día, no sé qué día, el día miércoles 29. Hasta finales. Sí, exacto. ¿Vale? Aún tenéis unos días con el 10% de descuento y 15 si ponéis más de 15.000 euros. Exacto. Y nada, muchas gracias a todos. Eduard no le hemos visto mucho la cara, pero sabemos que está con nosotros. Prefiere que no le vean. Erika sí. Está aquí, de hecho estamos en la misma sala. No sé si se ve. Ahora. Pero bueno, estáis. Lo importante es que esté, ya está. Bueno, pues muchas gracias. Lo que os decía, esto se graba y la ronda está abierta, o sea que si os interesa o os falta cualquier dato, nos lo pedís. ¿Vale? Muchas gracias, pero aparece una pregunta. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Luis, porque lo del invento era Luis y ya está.
Así que nos despedimos. Gracias a todos y nos vemos en la plataforma. Gracias.